Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer primero una introducción del tema de relaciones entre tensiones y deformaciones y vamos a empezar con un pequeño ejemplo para entender un poquito en qué consiste esto. Así que, imaginemos por un lado que nosotros tenemos una viga simplemente apoyada. ¿Sí? De la cual, obviamente, conocemos la longitud, el módulo de elasticidad, es decir, las características del material, el área, el momento de inercia. Es decir, todo esto es información. Y supongamos que colocamos una carguita P en la mitad de la luz, es decir, que colocamos esta carguita P para cargarla, y esto obviamente se va a deformar, como todos nosotros ya sabemos, aproximadamente de la siguiente manera. Con lo cual, una sección cualquiera, ¿qué es lo que va a experimentar? Bueno, va a experimentar, en este caso, un descenso y un giro. Es decir, supongamos que esta es la sección A, yo voy a encontrarme con un desplazamiento vertical de la sección A y un giro de la sección A, ¿sí? Donde esto es el desplazamiento y obviamente esto de acá es el giro. Bien, ahora imaginemos que yo hago variar a P. Es decir, yo a P lo que puedo hacer es, lo puedo incrementar respecto de ese valor inicial con el que empecé trabajando y obviamente también lo puedo hacer decrecer, es decir, puedo hacerlo cada vez más chico. Con lo cual, ¿qué les parece a ustedes? ¿Esto va a repercutir sobre los desplazamientos, es decir, sobre desplazamiento en términos de desplazamientos generalizados, es decir, sobre el desplazamiento vertical y el giro? Por ejemplo, para esta sección A, que es una sección genérica. Y sí, es obvio que sí. En el primer caso van a terminar incrementándose, mientras que en el segundo caso, vamos a ponerlo ahí, obviamente van a terminar disminuyendo. Ahora, así como yo puedo decir, parto de una carguita P y quiero determinar los desplazamientos, yo también podría hacer el camino inverso, decir, bueno, a ver, supongamos que yo necesito alcanzar en un determinado lugar un desplazamiento determinado. Es decir, mis datos ahora son estos. ¿Sí? Y quiero determinar cuál es la carga que provoca esa carguita P aplicada en el centro de la longitud, por ejemplo, y cuáles son la carga P que provoca esos desplazamientos. Es decir, dado los desplazamientos, determinar la carga P. En el primer caso, nosotros estábamos yendo de acá para acá, ¿no? Bueno, también, si yo incremento o quiero incrementar el desplazamiento vertical de A y el giro, es obvio que voy a tener que incrementar el valor de la carga P. Y por el contrario, si los quiero disminuir, voy a tener que disminuir el valor de esa carga P. O sea que fíjense que nosotros, de alguna manera, estamos teniendo una relación entre las magnitudes estáticas y las magnitudes cinemáticas que encima no son unidireccionales, sino que van en ambos sentidos. ¿Entendido? Ahora, existe acá otro problema, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, perfecto, yo todavía con el material de la viga no me metí, pero ¿qué les parece a ustedes? El desplazamiento vertical del punto A y el giro del punto A, ¿van a ser los mismos si yo los hago de acero? ¿O los hago de madera? ¿O los hago, por ejemplo, de hormigón? ¿O, si queremos, seguimos un poquito más, los hago de goma? ¿Qué les parece a ustedes? Entre estas relación que en principio a priori empezamos a determinar, ¿intervendrá el material? Y sí, porque no va a ser lo mismo
alcanzar un determinado desplazamiento vertical, eta A, aplicando una carga, si el material es de acero, es de madera, es de hormigón o es de goma. Con lo cual el material también interviene. Entonces, en este tema, ¿qué es lo que nosotros queremos fundamentalmente buscar o tratar? Es encontrar qué relaciones existen entre las magnitudes estáticas y las magnitudes cinemáticas. Y esta relación que nosotros vamos a tratar de encontrar va a ser en ambos sentidos. Es decir, dadas las magnitudes estáticas, ¿qué magnitudes cinemáticas voy a encontrar? O dadas las magnitudes cinemáticas, ¿cuáles van a ser las cargas que me provocan esas magnitudes cinemáticas? ¿Entendido? Y todo esto lo vamos a expresar en términos de el estado de tensión y del estado de deformación. Es decir, particularmente con las magnitudes estáticas que vamos a trabajar, van a estar representadas por las magnitudes que caracterizan al estado de tensión. Básicamente, el tensor de tensión. Y las magnitudes cinemáticas van a estar representadas en esta vinculación que queremos encontrar a través de las magnitudes que caracterizan al estado de deformación, es decir, el tensor de deformación. Ahora, ustedes, cuando nosotros estudiamos el estado de tensión y encontramos que la magnitud que lo caracteriza y lo describe es el tensor de tensiones, y estudiamos después el estado de deformación y encontramos que la magnitud que lo describe es el tensor de deformaciones. Si ustedes hacen una especie de raconto, miran hacia atrás de todo lo que vinimos haciendo, este estudio lo hicimos todo a través de un camino lógico, analítico y deductivo. Fíjense que en ninguno de los casos entró la calidad del material o el tipo de material con el cual nosotros estábamos trabajando. Repasen las hojas de todo lo que vimos de estado de tensión y de estado de formación y van a ver que el camino siguió más o menos esta línea de desarrollo. A veces un poco más lógico, a veces un poco más analítico, a veces un poco más deductivo, pero la línea que siguió fue eso. Y los materiales no intervinieron para nada en eso. Bueno, ahora, el camino que nosotros vamos a seguir acá para encontrar este vínculo entre las magnitudes estáticas y las magnitudes cinemáticas no va a ser exclusivamente como lo vimos antes, es decir, lógico, analítico y deductivo. Va a ser, en primer término, experimental. Luego, sí, va a seguir el camino lógico, deductivo y analítico. ¿Entendido? Pero fundamentalmente va a empezar desde el punto de vista experimental. Y esto, al hacerlo de esta manera, nos va a permitir conocer qué propiedades o qué características de los materiales nosotros vamos a necesitar o vamos a tener que definir para justamente poder desarrollar este vínculo entre las magnitudes estáticas
y las magnitudes cinemáticas. Y una última cosita. Como esta vinculación la vamos a expresar en términos del estado de tensión y del estado de formación y de las magnitudes que caracterizan a estos dos temas, a este tema nosotros lo denominamos relaciones entre tensiones y deformaciones. También se lo conoce como relaciones constitutivas. Bien. Bueno, ¿entendido hasta acá? Así que si nosotros vamos a seguir un camino básicamente experimental, vamos a tener que desarrollar experimentos o ensayos para justamente poder encontrar estas relaciones. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que yo no me haya explicado? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver un poquito esto. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora, entonces, las primeras hipótesis con las que nosotros vamos a trabajar, que cuando uno toma hipótesis y dice, bueno, yo lo que en definitiva estoy haciendo es limitando el campo de aplicación o el campo de estudio y análisis de este tema. Lo que no quita que esas hipótesis uno en determinado momento las abandone y extienda los límites del estudio y del análisis. Eso ustedes lo van a hacer después en estabilidad 4, si obviamente les gusta y la quieren cursar y todo. Pero por ahora nosotros nos vamos a limitar en lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar con materiales que van a ser homogéneos y van a ser isótropos. Recuerden, un material homogéneo es aquel material que tiene las mismas propiedades intrínsecas en todos los puntos del cuerpo. Y un material es isótropo cuando tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. ¿Sí? Es decir, yo ensayo un material en una determinada dirección y me encuentro con una determinada propiedad y sus características y sus valores que la identifican. Lo ensayo en otra dirección y pasa exactamente lo mismo. ¿Entendido? Es eso. Ahora bien, a su vez, vamos a trabajar dentro del período de comportamiento del material, vamos a trabajar dentro del periodo elástico y lineal. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, ¿qué es un periodo de comportamiento elástico del material? Simplemente para repasarlos, es aquel material que luego de un proceso de carga y descarga, el material recupera totalmente su forma. Y además, la curva de carga y descarga coincide. La curva de carga y descarga coincide. Porque podría suceder que recupere totalmente su forma original, pero la curva de carga y descarga no coincida. Entonces ese no tiene un material de comportamiento elástico. Por ejemplo, si me permiten, le hago rápidamente un ejemplo. Supongamos que la curva de carga de un material es este. ¿Sí? Esta es la curva de carga. Llegó hasta un determinado valor de tensiones y de deformaciones, que los llamo sigma asterisco y epsilon asterisco. Cuando descargo, la curva de descarga es esta. ¿Sí? Pero a medida que pasa el tiempo, termina ahí. Con lo cual no existen deformaciones permanentes y el cuerpo recuperó totalmente su forma original. ¿Sí? Pero
la curva de carga y descarga no coinciden. ¿Entendido? Entonces este material no tiene un comportamiento elástico, sino lo que tiene es un comportamiento que se denomina viscoso. Viscoso es cuando la relación entre tensiones y deformaciones es función del tiempo, además. ¿Sí? Bien. Bueno, volviendo entonces a nuestro problema. Esto simplemente como un ejemplo de que no es elástico. Estas son básicamente las hipótesis con las cuales nosotros vamos a trabajar. Material homogéneo, isótropo, elástico lineal. Ahora bien, si las magnitudes estáticas yo las voy a caracterizar a través del estado de tensión y esto a través del tensor de tensiones, acá, por ser una matriz simétrica, yo la voy a expresar simétrica de 3 por 3, voy a tener 6 valores distintos, como nosotros vimos. En forma similar, las magnitudes cinemáticas, si yo las voy a caracterizar a través del estado de formación y de la magnitud, que es el tensor de deformaciones que caracteriza al estado de formación, acá también tenemos que esto es una matriz simétrica de 3 por 3 y que a su vez tiene 6 valores distintos. Ahora, a cada uno de estos yo los puedo expresar en forma vectorial como el vector tensión y el vector deformación específica. ¿Qué significa? Significa que esta matriz de 3 por 3 la puedo expresar en una matriz de 6 por 1 y lo mismo a esto. Entonces, en definitiva, al tensor de tensiones y al tensor de deformaciones los termino expresando como dos matrices de 6 por 1. Con lo cual voy a tener lo que denominamos como vector de formación específica, que no es ni más ni menos que el tensor de deformaciones representado de otra manera, y es una matriz de 6 por 1, y voy a tener al vector sigma, que también no es ni más ni menos que la representación del tensor de tensiones expresado en forma vectorial a través de una matriz de 6 por 1. Ahora, si yo los quiero vincular esto desde un punto de vista numérico a través de una expresión, voy a tener que meter acá una matriz que en principio va a tener que ser de 6 por 6. A esa matriz, en principio la voy a denominar B. La voy a denominar B. Y todo esto lo voy a terminar expresando de la siguiente manera. Y acá, bueno, obviamente me quedan las tensiones. Sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau YZ, tau ZX. Fíjense que lo hemos ordenado de una manera un poquito distinta, es decir, hemos ordenado primero todas aquellas deformaciones y tensiones que tienen la dirección de la normal al plano o de la dirección del versor con el cual estamos trabajando. Y esto, bueno, es una matriz de 6 por 1, esta es de 6 por 6 y esta es de 6 por 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ahora bien, vamos a hacer así. De la realización de ensayos,
y experimentos de laboratorio, un material con las características que nosotros acabamos de decir cumple los siguientes dos aspectos. La primera es que por estar dentro del periodo elástico, se cumple la ley de Betti. ¿Sí? La ley de Betti es una ley de reciprocidad. Que establece que cada elemento de la matriz B, A sub i j, es igual a A sub ji. Es decir, lo que me establece es que la matriz B es una matriz simétrica. ¿Entendido? Esto por ser puramente elástico. Y el segundo aspecto, que es por ser isótropo y homogéneo, pasan las siguientes dos cuestiones. Las deformaciones específicas longitudinales, espera que lo escribí muy mal, ahí está. Longitudinales son independientes de las tensiones tangenciales tau. ¿Entendido? Cuando esto pasa, se dice que las epsilon II y las tau IJ están disociadas. Es decir, las tau IJ no intervienen en la determinación de los epsilon II y los epsilon I tampoco intervienen en la determinación de los tau IJ. ¿Entendido? Y la segunda cuestión, o el segundo aspecto, es que las deformaciones específicas transversales y las tensiones normales son independientes. Con lo cual, esto significa que las epsilon IJ y las sigma I también están disociadas. Están disociadas. Con lo cual, esta expresión matemática que nosotros vimos acá, ahora queda reducida de la siguiente manera. Me expliqué hasta acá, ¿no, chicos? Sí, sí. Bien. Bueno, la expresión matemática anterior, es decir, esta de acá, ahora nos queda de la siguiente manera, porque fíjense que estas de acá no pueden influir en estas de acá. Es decir, epsilon X, epsilon Y y epsilon ZZ no pueden depender sus valores de las tau. Y lo mismo pasa con que estas de acá
sus valores no pueden depender de estas de acá. Entonces, todo esto, nosotros en definitiva, me lo voy a llevar y lo voy a copiar. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces esto lo vamos a borrar, esto lo vamos a borrar, esto también y esto también. Con lo cual, lo único que me queda por corregir es esto. Vamos a ver. Ahí está. Acá todo. 4, 4. Pero ¿qué hice? Bueno, 4, 4. Ahí está. Y acá me queda 2 submatrices nulas. ¿Entendido? Es decir, de la matriz esta B, de esta matriz B, ¿cómo se llama? Me quedan, si uno la divide en 4 submatrices, hay 2 que son submatrices nulas. Esto, en definitiva, yo lo que estoy haciendo es esto de acá. Pero esto de acá también, y puedo ir de un lado para el otro, lo puedo escribir de la siguiente manera. Es decir, invirtiendo la matriz B, obtengo esta matriz E, y que la expresión queda de esta. A estas matrices, B y E, se la denominan matrices constitutivas o de elasticidad. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Sí, bien. Ahora vamos a arrojar un poquito de luz sobre esto que acabamos de decir. Vamos a arrojar un poquito de luz sobre esto que acabamos de decir. No se crean que lo vamos a dejar tan simple. Entonces, lo que vamos a ver ahora es dos, ¿no? Sería, no, tres, a ver, perdón, tres. Vamos a ver una serie de ensayos para justamente tratar de entender qué es lo que pasa. ¿Entendido? Entonces, el primer ensayo que vamos a realizar es el siguiente. En realidad no vamos a realizar ensayos, yo le voy a explicar en qué consiste el ensayo y cuáles son las conclusiones que de ese ensayo se obtienen. Muchas de las conclusiones que nosotros vamos a ver son fáciles de ver porque nosotros ya hemos arrojado bastante luz respecto a esto. Entonces vamos a ver este primer ensayo. Muy bien. Vamos a suponer que tengo un cubito elemental. Como este. Que voy a dibujar. Primero dibujo la terna, X, Y, Z. Y después vamos a dibujar este cubito elemental. Cubito elemental 4, 5, 6. 5, 6. 2, 4. Ahí está. 3, 4, 5, 6. Ahora sí.
Bueno, supongamos que tenemos este cubito elemental, ¿sí? Y en el instante t igual 0, no existen cargas aplicadas. Me olvidaba. Vamos a suponer que todos los diferenciales, diferencial de y, diferencial de x y diferencial de z tienen todos valores unitarios. ¿Entendido? ¿Para qué es esto? Para que, si yo tengo, por ejemplo, lo que va a pasar ahora, que en el instante t igual 0 más, aplico cargas. Es decir, hasta un determinado instante, esto para lo que significa es que hasta un determinado instante yo tengo no tengo aplicadas cargas y a partir de un determinado instante aplico cargas. Entonces, si yo aplico acá, por ejemplo, unas tensiones uniformemente distribuidas sobre estas caras, sobre las caras de x, por eso le llamo sigma x, el valor numérico de sigma x coincide con el valor de la fuerza. ¿Entendido? Es decir, la fuerza en x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a sigma x por diferencial de área. Pero esto es sigma x por diferencial de x por diferencial de y. Pero esto vale 1 y esto vale 1, con lo cual esto es igual a sigma x, numéricamente, no conceptualmente. ¿Entendido, no? ¿Me expliqué? ¿Mm? Es simplemente para eso que muchas veces nosotros utilizamos los valores unitarios de los diferenciales. Total, esto lo podemos hacer tan chiquito como uno quisiera y darle el valor arbitrario. Si un diferencial es un infinitésimo donde uno le da un valor arbitrario, así que ahí no hay problema. Bueno, ahora, ¿pero qué pasa con el cubito elemental ¿no? Vamos a verlo por una cuestión simplemente de comodidad de la representación. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa cuando yo aplico estas carguitas sigma x? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, obviamente lo que en definitiva termina pasando es que esto se alarga en la dirección x y en las direcciones y y z se contrae. Es decir, pasa a ser algo como esto. Y en la posición deformada es donde llega al equilibrio. ¿Mm? ¿Entendido, no? O sea que esto experimenta unas deformaciones, epsilon y longitudinales, que van a ser igual a delta L y dividido L0i, siendo i la dirección que uno está considerando. Pero esto de acá es igual a 1, porque en la dirección x, y, z, todos estos valen 1, con lo cual esto en definitiva me queda que epsilon y coincide numéricamente con la variación de longitud, aunque conceptualmente son distintas. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Mm? ¿Hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. ¿Chicos? Bien. Bueno, ahora analicemos un poco estas deformaciones. Esto que quiero analizar es acá para las tres direcciones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en la dirección XX, este es el caso que vamos a aplicar ahora. Vamos a aplicar el primer caso. El primer caso es que yo aplico una tensión sigma x distinto de 0 y sigma y es igual a sigma z igual a 0. Este es el primer caso de estudio. Con lo cual, la deformación de la dirección XX va a ser igual, como ustedes saben, a sigma x dividido e. Esto por la ley de Hooke. Pero en las otras direcciones, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en la dirección y en la dirección z, existe una deformación que termina siendo proporcional a la deformación específica en la dirección de aplicación de la carga. Es decir, si es proporcional, significa que
epsilon xx va a estar multiplicado por un factor que lo voy a llamar en este caso mu y x. Y lo voy a poner con signo cambiado. Ahora vamos a ver por qué. Y acá va a ser igual a este mu sub zx por epsilon xx. ¿Me expliqué? Es decir, yo aplico, a ver para que me vean, sí, por lo menos. Es decir, yo aplico, tengo el cubito elemental, le aplico las tensiones sigma x. En la dirección x se deforma tal como nosotros ya sabíamos de la conocida ley de Hooke. Es decir, la deformación en la dirección x, en la dirección de aplicación de la carga, es la tensión dividida el módulo de elasticidad del material, que es una característica intrínseca del material. En las direcciones perpendiculares a la dirección de aplicación de la carga, es decir, la dirección y en la dirección z, se deforma, contrayéndose, si en este caso sigma x es de tracción, de tal manera que el valor de la deformación específica longitudinal en las direcciones y y z es proporcional a la deformación en la dirección de aplicación de la carga. ¿Entendido? Y esa proporcionalidad está dada a través de un coeficiente que lo denominamos mu ix y mu zx. ¿Me expliqué hasta acá? Chicos, ¿se entendió esto? ¿Sí? Bien. Bueno, corto la cámara y seguimos. Con lo cual, esto, por lo que acabamos de ver, es igual a menos mu ix por sigma x sobre e, y acá será mu zx por sigma x sobre e. ¿Por qué se lo pone negativo? Porque, fíjense, sigma x es positivo, en este caso. Con lo cual, epsilon xx también es mayor a 0. ¿Entendido? Ahora, epsilon y es menor a 0 y epsilon zz es menor a 0. Como vamos a ver en un rato, los coeficientes mu y x y mu zx se definen positivos. Entonces, para que exista una correlación entre las magnitudes que uno pone y las magnitudes, o sea, las magnitudes de datos y las magnitudes que uno obtiene, hay que precederlo del signo menos. Porque fíjense que esta es positiva, esto es positivo, el producto de dos positivos me da un positivo, pero epsilon y tiene que dar negativo. ¿Me expliqué, no? ¿Hasta acá? Chicos. Sí, profe. Bien. Y una nota más, un comentario más. El coeficiente mu, que ahora vamos a decir cómo se denomina, tiene dos subíndices, I y J, en donde el primer subíndice es la coordenada del efecto, y esta la de la causa. O sea que mu y x significa que yo tengo aplicada una carga en la dirección x y repercute o afecta a la dirección y. ¿Entendido? Bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer otro ensayo similar ahora. Vamos a hacer un ensayo similar. Este ensayo, que lo vamos a denominar como segundo caso de análisis, es similar al anterior, pero ahora sigma y es distinto de 0, sigma x y sigma z son nulos, y a su vez sigma y lo voy a poner mayor a 0. Acá no lo dije, porque estaba implícito, pero sigma x es mayor a 0. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que es lógico de esperar? Bueno, si yo aplico una carga en la dirección y, este se me va a deformar en la dirección y, alargándose. Por lo tanto, epsilon y es igual a sigma y dividido e. Y en las direcciones x y z, ¿qué es lo de esperar? Bueno, se espera algo similar a lo que pasó en la dirección x, y para comprobarlo se lo ensaya, y se obtiene que las deformaciones en la dirección xx y en la dirección zz sean proporcionales
a la deformación en la dirección y. O sea que va a ser igual a menos mu xi por epsilon y menos mu zi por epsilon zz. ¿Entendido? Así que esto pasa en forma similar. Nuevamente, la primera coordenada es la coordenada del efecto, la segunda la de la causa. Y finalmente, fíjense que ya puse la carga en la dirección X y la carga en la dirección Y. Ahora me falta poner la carga en la dirección Z. Y va a pasar exactamente lo mismo. O no lo mismo, sino similar. Lo que cambian son las direcciones. Entonces ahora voy a tener que sigma Z es distinto de 0, sigma X es igual a sigma Y igual a 0 y sigma Z mayor a 0. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que epsilon ZZ es igual a sigma Z sobre E, epsilon, vamos con X primero, y Luisito, y ahí tengo mu y z por epsilon ZZ igual a menos mu y z por sigma Z sobre E. ¿Entendido? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no me haya explicado? Chicos? ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Simplemente cambio de hoja para que no quede tan larga. Una cuestión que no pude nunca encontrarle la vuelta es cómo hacer para que quede esto, capaz que no se puede, subdividido en hojas, ¿no? Automáticamente, y no tenga yo que estar siempre fijándome. Pero bueno, cosas que pasan. Muy bien. Bueno, ahora bien, si nosotros estamos trabajando con materiales elásticos, perdón, materiales isótropos, como los que estamos trabajando, nos encontramos con lo siguiente. Mu y x es igual a mu xy, esto es igual a mu xz igual a mu zx, es igual a mu y z igual a mu zi, e igual a un coeficiente mu. A este coeficiente mu se lo denomina coeficiente de Poisson. Y lo cual es lógico que todos estos fueran iguales. ¿Por qué? Porque el material es isótropo. Es decir, tiene el mismo comportamiento en una dirección que en otra. Si el material no fuera isótropo, todos estos coeficientes serían distintos. Por ejemplo, para un material anisótropo. ¿Entendido? Con lo cual esto nos complejiza mucho más la aplicación de estas expresiones. En definitiva, todos estos coeficientes que yo se los di como distintos en un primer momento, por ser materiales isótropos, son todos iguales. ¿Sí? Este coeficiente mu, se lo denomina, como les dije recién, coeficiente de Poisson, porque fue Poisson el primero que observó y explicó este ensayo, o lo caracterizó. El coeficiente de Poisson es igual, por definición, a la deformación específica longitudinal en la dirección perpendicular a la aplicación de la carga, dividido
la deformación específica longitudinal en la dirección de aplicación de la carga. Como si uno es positivo, el otro es negativo, y viceversa, si uno es negativo, el otro es positivo, al coeficiente mu se lo define positivo. Por eso, por este motivo, se precede a la expresión del signo menos. ¿Entendido? Esta es, para que quede claro, y ser un poquito hincha, dirección de aplicación de la carga. Y esta es dirección perpendicular a la aplicación de la carga. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos, hasta acá? ¿Mm? Sí, sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, ahora hacemos un cuarto caso, ¿les parece? ¿Tienen ganas? Dale. ¿Tienen ganas? Si no tienen ganas lo voy a hacer igual, pero vamos a suponer ahora que sigma x es distinto de 0, sigma y es distinto de 0 y sigma z es distinto de 0. Es decir, que ahora le aplico a mi cubito elemental, este de acá, le aplico no solo sigma x, sino que le aplico sigma y y sigma z en forma simultánea. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense que las relaciones entre todas las variables son lineales. Entonces, por ser lineal, puedo aplicar el principio de superposición de efectos. ¿Entendido? Entonces, por la linealidad entre las variables, aplico el principio de superposición de efectos. Y esto hace que la deformación específica longitudinal en la dirección X sea la deformación que experimenta como consecuencia de la aplicación de sigma X más lo que experimenta como consecuencia de la aplicación de sigma Y más lo que experimenta por la aplicación de sigma Z. ¿Entendido? Y esto está dado por esta expresión. En las otras direcciones pasa exactamente lo mismo, lo único que tengo que hacer es ir cambiando las variables. Y es lo que voy a hacer ahora para que a ustedes les quede. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, a esta expresión, a estas tres expresiones, más otras tres que vamos a ver en un rato más, se las conocen como ley generalizada de Hooke. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? ¿Bien?
Para resumir un par de conceptos finales que los dije y los quiero destacar ahora. Mu, al igual que E y G, es una característica o propiedad del material. ¿Entendido? Y como les dije recién, mu en materiales anisótropos u ortótropos son distintos. Es decir, mu y J es distinto a mu KL, por ejemplo. ¿Entendido? En este caso, por ejemplo, mu y X es igual a menos la deformación específica longitudinal en Y dividido la deformación específica longitudinal en la dirección X. ¿Entendido? Mu ZI es igual a menos epsilon ZZ dividido epsilon Y. Recuerden, el numerador es la coordenada del efecto siempre. Esto es la del efecto y esta es la de la causa. En realidad la J también es causa y efecto. En cambio, la primera coordenada es solamente efecto. ¿Entendido? ¿Sí? Vamos a ponerlo acá para que quede más prolijo, ¿no? Y efecto. Muy bien. Bueno. ¿Me expliqué con esto, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Eh? Sí, algo que no... Una pregunta, ¿en el numerador sería epsilon y x o es y? En el numerador, ¿cómo? Perdón, a ver, repetime. En mu igual a menos epsilon y dividido epsilon xx. Sí, ¿No sería epsilon y x? no, porque siempre son deformaciones específicas longitudinales. Ah, perfecto. Acordate, fíjate cómo viene esto de acá. Fíjate que vos cuando tenés, mirá esta relación, la primera, por ejemplo. Fíjate que epsilon y es igual a menos mu y x por epsilon xx. Siempre interviene relacionando deformaciones específicas longitudinales. ¿Mm? Ah, claro, exacto. Gracias. ¿Sí? ¿Me expliqué? Vamos a Sí, sí. aclararlo acá. Creo que fue acá donde lo puse, acá. Esto para que les quede. Vamos a ponerlo así. Y acá también para que quede. ¿Quedó claro? Por eso, un poquito, perdón, acá creo que fue el final, que estaba tratando de hacer esto. Fíjate que siempre es la relación entre dos deformaciones específicas longitudinales. En el denominador va la dirección de aplicación de la carga, que a su vez también tiene un efecto, ¿no? En esa propia deformación, en esa propia dirección. Y después en el numerador va las direcciones perpendiculares a la de aplicación de la carga. Que ahí esa dirección es solamente efecto. ¿Entendido, chicos?
¿Sí? Sí, sí, genial. Bien, bueno, perfecto. Bueno, vamos a seguir con otros ensayos. Así que 09.03. Ensayos. Así que me quedan todavía un par más de ensayos, así que vamos a tratar de hacerlos ahora, ¿no? Bueno, los dos ensayos que vienen a continuación, en realidad es un ensayo dividido en dos partes, así que no es que estoy haciendo nada del otro mundo. Lo que quiero, lo que pretendemos, así que como antes, fíjense, con los ensayos anteriores pudimos vincular a las tensiones normales con las deformaciones específicas longitudinales, ¿eh? Ahora lo que quiero hacer es tratar de vincular a las tensiones tangenciales con las deformaciones específicas transversales. Fíjense que nosotros habíamos llegado a esta expresión. Es decir, no hay vinculación entre las tau y las epsilon y, ¿entendido? Entonces, la única vinculación posible es esta para los materiales isótopos, ¿no? Como con los que estamos trabajando. Estas se vinculan con estas de acá, y por otra parte, estas se vinculan con estas de acá. ¿Entendido, no? Así que lo que quiero ahora es vincular a las tensiones tangenciales con las deformaciones específicas transversales. ¿Quedó claro? ¿Sí? Así que voy a hacer dos ensayos que van a ser totalmente idénticos, pero con una pequeñísima diferencia. ¿Sí? Así que voy a dibujar un poquito, tengo que dibujar un poco. Ustedes saben que a mí me gusta dibujar poco encima, así que con lo cual agravo la situación. Y por una cuestión de comodidad voy a hacer la representación exclusivamente en la dirección X y Y, nada más, por una cuestión de comodidad. ¿Sí? Bueno, entonces, muy bien. Y acá, bueno, acá tengo diferencial de X que es igual a 1, diferencial de Y es igual a 1, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a hacer primero que estos estén articulados acá. Imagínense que yo pongo 4 barritas que están articuladas ahí. Y acá voy a poner un apoyo fijo y acá pongo otro apoyo fijo. Con lo cual esto no se va a poder mover. Y además voy a aplicar unas tensiones tangenciales de este tipo. ¿Sí? Estas tensiones tangenciales son tau xy y estas tensiones de acá son tau y x. Ustedes saben que por el teorema de Cauchy estas dos tensiones son iguales. Bien, ¿qué es lo que le pasa a este material cuando yo le aplico esto? Bueno, se va a deformar de la siguiente manera. Díganme ustedes si están de acuerdo. Pero me parece medio obvio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá experimenta esto un ángulo alfa y acá experimenta el mismo ángulo alfa. ¿Hasta ahí hay algún problema? No. Esto pasa a ser ahí. Con lo cual, fíjense que este punto se trasladó una distancia que la denomino epsilon y x. ¿Qué significa? Es el desplazamiento en la dirección x
asociado a un punto en la dirección y. ¿Entendido? Esto es lo mismo, esto es epsilon y x. Coincide con el delta, L y x. Recuerden, porque el original era igual a 1. ¿Sí? Así que es un punto ubicado en el eje Y que se traslada en la dirección X. Bueno, muy bien. Vamos a hacer ahora algo muy parecido a esto, que va a ser lo siguiente. X, Y, lo mismo que tenía antes, lo mismo. Lo único que voy a cambiar, bueno, además vamos a, ya que estamos, ponemos acá diferencial de x es igual a 1, diferencial de y también es igual a 1. Lo único que cambio es la ubicación de los apoyos fijos. Este de acá lo conservo, pero el otro lo pongo acá. Y aplico, a su vez, tensiones tau xy, tensiones tau y x. ¿Cómo se va a deformar esto? Y bueno, la deformación va a ser similar a la anterior, pero lo único que va a ser algo así. Como las cargas que estoy aplicando son las mismas, los ángulos que experimentan van a ser los mismos. ¿Entendido? Ahora, a este desplazamiento, y a este de acá, lo voy a llamar epsilon xy. ¿Por qué? Porque es un desplazamiento de un punto ubicado en la dirección x asociado a la dirección y. ¿Entendido? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Me expliqué, chicos? Y además las cargas son iguales, es decir, las tau xy que apliqué en la primera parte del ensayo son iguales a las que aplico en la segunda parte. O sea que las acciones son las mismas. Lo único que hice es cambiar la ubicación de uno de los apoyos fijos. Me expliqué hasta acá, ¿no? Chicos. Bueno. Muy bien. Acá es donde interviene la hipótesis de pequeños desplazamientos. La hipótesis de pequeños desplazamientos. En este caso, cuando aplico uno, el arco, la cuerda y la tangente son iguales. Con lo cual, fíjense esto. Alfa del primer caso, de este de acá, alfa por diferencial de y es igual a epsilon y x. Y como esto es igual a 1, el ángulo es igual a la deformación específica transversal. Algo que nosotros ya habíamos adelantado. Ahora, del segundo ejemplo, yo tengo que alfa por diferencial de x es igual a epsilon xy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, como diferencial de x es igual a 1, alfa es igual a epsilon xy. Ahora bien, vale. Expresión 1 y expresión 2. Alfa, para ambos ensayos,
es el mismo. ¿Y por qué es el mismo? Y porque, a ver, yo lo puedo ensayar, pero vamos a suponer que no lo ensayo. Estoy trabajando con un cuerpo armado del mismo material. Lo único que hago es cambiar los apoyos. Con lo cual, es lógico esperar que el alfa en una dirección sea el mismo que el alfa en la otra dirección. ¿Entendido? Entonces, esto es lo que lleva a que alfa sea el mismo para ambos. Por lo tanto, de 1 yo tenía que alfa era igual a epsilon y x, y de 2 yo tenía que alfa es igual a epsilon xy. Por lo tanto, me queda que epsilon xy es igual a epsilon y x. ¿Entendido, chicos? ¿Me expliqué? ¿Sí? Bueno. Entonces, si uno hace lo mismo para los otros planos, llegamos a la conclusión de que epsilon xz es igual a epsilon zx y que epsilon y z es igual a epsilon zi. En conclusión, epsilon y j era igual a epsilon ji. Algo que nosotros ya sabíamos cuando vimos estado de formación, pero acá le dimos un carácter y una explicación un poco más amplia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda? Chicos, ¿sí? Bien, bueno, muy bien. Bueno, y para cerrar este tema, me queda un tercer ensayo, que es una variante de este. Es una variante de este. Así que, muy bien. Es una variante de este, que es el siguiente. Vemos este ensayo y un segundo resultado y después nos tomamos el descanso. ¿Les parece? ¿Mm? Bueno, es lo mismo que tengo antes, con la única diferencia de que ahora solo me quedo con este apoyo fijo. Lo demás no los tomo. Tengan en cuenta que todos estos ángulos son de 90 grados. Y ahora sí le aplico a esto estas tensiones. Bueno, ¿cómo se va a deformar esto? Y esto se va a deformar de la siguiente manera. Denme un segundo porque si no...
Bueno, ¿cómo se deforma entonces esto? Esto se deforma de la siguiente manera. ¿Mm? Se deforma de esta manera. Entonces, fíjense que entre las direcciones X e Y, el ángulo que experimentaron fue este, alfa. Y este de acá es lo mismo, porque toda la figura es totalmente igual o simétrica. Perdón. Y este ángulo es el ángulo final entre las direcciones X e Y. ¿Sí? O sea que, a ver, para resumir, alfa inicial entre las direcciones X e Y es igual a pi sobre 2 o 90 grados. En realidad esto lo tendría que haber escrito en azul. Perdón. Alfa inicial entre las direcciones X e Y es igual a pi sobre 2 o 90 grados. Y el ángulo final entre las direcciones X e Y es el que está indicado ahí. Ahora, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Si yo ahora hago el alfa inicial entre las direcciones X e Y menos el alfa final entre las direcciones X e Y, esto es como si fuera una variación de ángulos, con la única diferencia en donde no hago estado final menos estado inicial, sino acá hago estado inicial menos estado final. Pero alfa inicial tiene un valor particular, que es 90 grados, o pi sobre 2. Cuando el ángulo inicial es de 90 grados y le resto el ángulo final luego de un proceso de deformación, se obtiene un parámetro que lo vamos a denominar gamma, que ustedes ya lo conocen, y se lo denomina distorsión angular, que es la distorsión angular entre las direcciones X e Y. Gamma, ahora lo vamos a ver, es distorsión angular entre las direcciones, dos direcciones. En este caso, entre X e Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que si yo tengo que alfa inicial es 90 grados, alfa final es alfa f, gamma xy, en este caso es 2 veces alfa. Pero alfa, por lo que vimos nosotros anteriormente, ¿qué era? Era 2 veces epsilon, porque alfa era igual a epsilon xy, o 2 veces epsilon y x. Con lo cual, fíjense que gamma xy yo lo puedo escribir como 2 veces epsilon xy o 2 veces epsilon y x. Y de acá puedo escribir que epsilon xy es igual a alfa xy dividido 2 o es lo mismo acá. En definitiva, acá en realidad me estoy comiendo yo algo, perdónenme, porque así. Esto en definitiva también es igual a gamma y x, ¿entendido? Entonces, lo que comúnmente uno hace es trabajar con los subíndices iguales, ¿no? Es decir, así como tengo esto, tengo que epsilon xy es igual a gamma xy sobre 2
y epsilon ix es igual a gamma ix sobre 2. ¿Entendido? En resumidas cuestiones, gamma ij es igual a epsilon ij dividido 2 y epsilon ij es igual a 2 veces. No, ¿qué estoy haciendo? Al revés, visito. Ahí. Cuando uno se apura. Y ahí me quedan estas, que son las dos expresiones. ¿Entendido? Y si aplicamos la ley de Hooke a tensiones tangenciales, se tiene lo siguiente. Se tiene que gamma xi es igual a tau xi sobre g, y esto es igual a 2 veces epsilon xi. Con lo cual, epsilon xi es igual a tau xi dividido 2g, o gamma xi dividido 2. Así como lo escribo para gamma xi, lo escribo para iz y lo escribo para gamma xz. ¿Entendido? Sí, chicos. Y simplemente para cerrar ahora esto, perdón, ¿pasé muy rápido o quieren que vuelva para atrás? Discúlpenme, por ahí. ¿Eh? No, está bien. ¿Sí? Bueno, llegamos a esto. ¿Sí? No es nada del otro mundo lo que estoy escribiendo. Entonces acá bien. Con lo cual, en definitiva, la ley de Hooke generalizada me queda de la siguiente manera. Me queda. Lo único que estoy haciendo es resumiendo todo lo que nosotros vimos hasta acá. No más que eso. Y acá me queda sigma x
sigma i, sigma z, tau xi, tau x, tau zx. Así que acá tenemos la ley de Hooke generalizada, y que después de 1 hora y un poquito más, 1 hora 20 más o menos, hemos encontrado la relación entre las tensiones y las deformaciones para un material homogéneo, isótropo y elástico lineal. ¿Entendido? Donde simplemente para destacar acá, ¿qué es? Es el módulo de elasticidad longitudinal. G es el módulo de elasticidad transversal. Y mu es el coeficiente de Poisson. ¿Entendido? A estas tres se las denomina constantes elásticas del material. Y si me permiten, una última aclaración antes de irnos al descanso. Cuando nosotros empezamos, creo que acá fue, no, acá no, acá, nosotros empezamos acá, fíjense, para vincular a las tensiones con las deformaciones, teníamos 36 constantes que determinar. Era bastante, porque teníamos una matriz de 6 por 6. Después dijimos que se verificaba que era simétrica para materiales elásticos, con lo cual al ser simétrica bajamos a 21 constantes. Si ustedes, 21 constantes distintas, ¿no? Estamos hablando. Y después dijimos que como había interdependencia entre las tensiones normales y las distorsiones, y a su vez entre las tangenciales y las longitudinales, ¿sí? Esto en definitiva se bajó a 18 constantes. Bueno, al final, ¿cuántas constantes quedaron? 3. Este fue el proceso que hicimos, y al final de las 36 constantes iniciales que uno tenía que haber determinado, me alcanza con 3 constantes. ¿Entendido? Chicos? Sí, sí. Bien. Bueno, muy bien. Hagamos lo siguiente. Son 11:40, 11:52, 53. ¿Volvemos? ¿Les parece? Y seguimos con la clase. Buenísimo. Muy bien. Nos estamos viendo.